Ya, estamos grabando. ¿Empieza Sus o yo? Si quieres empieza tú, yo digo la bio o Va, como quieras. sí, súper. Pues bueno, hola a todos. Somos Andrea Tejeda y Susana Moyau, y antes que nada quisiéramos agradecer su interés y apoyo a este proyecto. Estamos muy contentas del crecimiento que hemos tenido y ver que The On-Person Talk se materializó nos llena de orgullo y sabemos que no sería posible sin ustedes. Con este ciclo de conferencias buscamos generar un espacio para juntarnos, dialogar y compartir desde el saber y la experiencia nuestra relación con la memoria y el olvido. El día de hoy cerramos con Romina Resuche, que va a estar hablando de lo que la memoria no borra, lo borrado que se hace presente. Romina vive entre la ciudad y la naturaleza, aborda el campo curatorial desde y con la fotografía. Desarrolla proyectos expositivos basados en el sitio específico, articula desde la estética relacional y la postproducción e investiga los usos del archivo en el arte contemporáneo. Asesora y acompaña a artistas en sus procesos y desarrolla su labor en forma independiente, principalmente en Latinoamérica. Coordina Wabi Sabi, programa de residencias artísticas en una isla del Delta del Paraná. Su taller Álbum Abierto profundiza en la creación y reflexión a partir de archivos y memorias. Su búsqueda pedagógica en el campo de las artes visuales suma herramientas de la danza, el psicoanálisis, la filosofía y las artes vivas, impulsando la performatividad de la investigación y aportando a los procesos de creación referencias desde las prácticas artísticas contemporáneas. Desde siempre escribe. Bienvenida, Romina. Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Súper interesante el proyecto que están llevando adelante. Y bueno, gracias por hacerme parte desde mi espacio de investigación y de preguntas. Lo que me importaba hacer a partir del planteo que me hicieron y de la invitación era, bueno, conviar un poco el recorrido que hago, no desde mi persona necesariamente, sino desde mi labor y desde mi investigación. Voy a compartirles algunas reflexiones y más obras para que luego podamos abrir a la conversación y después pasar a otro momento en donde les voy a presentar varias obras vinculadas a los archivos y a las búsquedas relacionadas con lo que la memoria borra, lo que la memoria no borra, lo borrado que se hace presente y este planteo que me pareció atinado para esta invitación. Así que gracias Andrea, gracias Susana, y bueno, cuando quieran correr el video, comienzo mi ponencia. Lo que la memoria no borra. La memoria es la que se ocupa de retener, registrar, absorber. El olvido es un alivio para archivos muy pesados o difíciles de catalogar, guardables para alguna urgencia o por afecto a las circunstancias. El olvido entonces colabora con la memoria, pero con el fin de seguir conservando, reteniendo, acopiando, ordenada y livianamente. Lo borrado que se hace presente. ¿Lo que se borró puede reescribirse? ¿Quién o qué se ocupa de borrar? ¿De dónde son borrados? Las negaciones en la historia, los silencios en las familias y las invisibilizaciones desde la sociedad son borramientos. ¿Qué supervivencias o vidas las hacen presentes, visibles, recordables? Iniciaba camino como curadora de fotografía. Montaba proyectos curatoriales en la sala subsuelo de una galería en la que una vez por semana recibía artistas que además de mostrarme sus registros y búsquedas, gustaban de enseñarme otras cosas, otras selecciones, hallazgos. Más que nada fotos familiares, extrafamiliares, que alguien cercano o archivos incompletos encontrados en tachos de basura callejeros o comprados en ferias de antigüedades. Vincularme con las fotografías de archivo, más allá de los archivos considerables como tales, me llevó a encontrarme con capas de la historia con necesidades artísticas que ampliaban los campos de búsqueda o de ejercicio y con urgencias personales que buscaban en el arte
una posibilidad o herramientas de traspaso. Inicié talleres y promoví encuentros que de compartires y conversaciones, referencias y reflexiones, arrojó palabras clave. Autorreferencia, linaje, proceso, silencios, exilio, identidad, memoria, olvido. Un tutor de yoga me dijo una vez que la memoria no borra. En lo que comprendí de sus palabras, a través de nuevas imágenes y sensaciones en o sobre algo, se puede componer una memoria total que no responda a un solo estímulo asociado. La memoria no borrará, pero ese recuerdo puntual tampoco estará disponible para ser usado como único recuerdo. Y las nuevas imágenes habilitaron una experiencia no dramática ni orientada a una sola emoción o reacción. Este señalamiento me llevó a preguntarme sobre esta potencia de la memoria, y si al usar ese rasgo conscientemente, puede operar la reelaboración a través de imágenes, nutrirse de composiciones dislocadas, de nuevos registros, o de archivos y desarchivos revisitados, vistos de otro modo. Si una fotografía podía narrar o generar preguntas, mancharse, borrarse, repetirse, ser imagen, ser retrato, ser abstracta, operar sobre la memoria, generar recuerdos, desmaterializarse. Las intervenciones podían ser leídas y las operaciones desde y con todas las artes, las ciencias sociales, la neoarchivística y las ciencias humanas, activar procesos artísticos, sociales y personales en una misma sintonía. Desde las sociedades surgen poco a poco trabajos de reparación histórica, memory work, arte de memoria, museos y archivos y memoriales, y sobre todo artistas, que desde muchas disciplinas reelaboran historias basándose en archivos orales, familiares, fotográficos, territoriales y ajenos. No es la memoria la que borra, ni la fotografía la que hace presente lo borrado. Son siempre personas, tachando o develando. También son las personas las que recurren a la imagen como una continuidad de la memoria. Quería compartirles, antes que nada, esa reflexión, esos pareceres, porque trabajando hace muchos años con artistas, y no solo artistas, sino personas desde diferentes búsquedas personales y también profesionales, desde diferentes campos, me fui encontrando con distintas maneras de abordar la memoria, con muy distintos abordajes, búsquedas y en muchos de los casos reparaciones históricas y trabajos que tuvieron que ver con acompañar pedidos sociales de reparación de memoria, no solo necesidades individuales. Voy a mostrarles un pequeño video del trabajo Apareciendo de Gabriel Orge. Primero que nada unas palabras y luego ya voy a compartir pantalla. El artista argentino, el fotógrafo argentino Gabriel Orge tuvo un gesto particular, ¿no? Apareciendo en primer lugar a un testigo clave de una mega causa por crímenes de lesa humanidad, que fue Jorge Julio López, siguió usando esta herramienta de apariciones para registrar, recordar, resituar y aparecer a otras personas y grupos que encontraron finales sin esclarecer o que no se sabe dónde están, básicamente que continúan desaparecidos. Así que les voy a compartir. Un momento, ¿eh? Ahí va.
parte de un proyecto que se llama Apareciendo, que consiste en hacer aparecer lo que fue desaparecido, invisibilizado, desplazado. No solo tiene que ver con las dictaduras, sino que tiene que ver con desapariciones por trata, desapariciones por algún tipo de violencia, desplazamiento de pueblos originarios, masacres de pueblos originarios. En este caso es el caso de Elena Quinteros, emblemático acá en Uruguay, por toda la historia que me imagino que los uruguayos conocen, ¿no? de su secuestro, que fue secuestrada de este lugar, fue torturada y desaparecida. Uruguay viola un acuerdo internacional al meterse en la embajada de Venezuela. Eso hace que se rompan las relaciones con Venezuela. Y la idea de esta acción es hacerla visible, activar la memoria, incentivar el recuerdo para no olvidar lo que no hay que olvidar. Y además es una acción de señalamiento. De señalamiento del lugar donde fue secuestrada y el lugar que fue, tengo entendido, apropiado por el ejército, ¿no? Por los militares. Bueno, para continuar, me gustaría que, en lo posible, por una cuestión de diferentes capas de audio, les voy a pedir que si pueden se pongan auriculares o suban el volumen. Van a encontrar distintas capas de audio en el próximo video que les voy a compartir. Y se los comparto porque es una compilación que hice, no necesariamente de obras con las que tuve el placer o la posibilidad de participar, trabajar, acompañar en sus procesos, pero sí obras en particular que abordan esta idea de la memoria borrada o de lo borrado que recobra presencia. Así que nuevamente comparto pantalla. Esto no es. Esto tampoco. Ahí estamos. Ahí va, nos vemos en un ratito. Vamos de nuevo porque está sin audio. Intenté ser precavida y... Ahí va. La fotógrafa Irina Werning retrata nuevamente a las personas que están... Buscó o encontró y le pareció interesante repetir. Buscando el mismo escenario o uno muy similar, lo recrea con exactitud y con precisión también en el vestuario y en los gestos. Distinto es el trabajo que hace Gustavo Germano, con ausencias, y sin responder, más que al escenario, el territorio exacto, y las personas que aún están y que pueden estar en esa nueva fotografía, descarta la posibilidad de incluir una presencia donde hay una ausencia, y entonces la acentúa. Lucila Quieto no conoció a su padre, que fue detenido y desaparecido en la última dictadura militar de Argentina. Cuando tenía poco más de 20 años, Lucila se fotografió dentro de la proyección de una imagen fotográfica de su padre. La imagen imposible se muestra como tal. Ya igual nadie puede decir que Lucila y su padre no están juntos en una fotografía. El mismo gesto lo repitió con otras hijas de desaparecidos. Rosangela Reno no trabaja con material propio, sino recontextualizando archivos existentes, preformateados, hegemónicos, olvidados. Se ocupa de elaborar la desmemoria como un planteo en la mayoría de sus instalaciones. Reformula la memoria social, evoca una visibilidad diferente para quienes no fueron realmente vistos.
En Inmemorial, de 1994, por ejemplo, instala en el marco de la exposición Reviendo Brasilia 40 retratos en película orocromática pintada y 10 retratos en fotografía color sobre bandejas de hierro. Esas imágenes dispersas en distintos archivos estatales son de los rostros de quienes hicieron Brasilia realmente. Obreros, personas de oficio, primeros habitantes y quienes murieron en la construcción de las aspiraciones magnánimas de la ciudad capital de Brasil. François Lasso, un fotógrafo e investigador ecuatoriano, se encontró con las imágenes que hacía e intervenía su abuelo y con los borramientos asociados a su oficio de hacedor de postales con paisajes del Quito colonial de finales del siglo XIX. José Domingo Lasso fue un artista gráfico que desde su taller de fototipia y fotograbado aceptaba pedidos específicos para publicaciones y proyectos que incluyeran las imágenes que él hacía y que podía retocar. Una colección de libros que contarían la impronta hispánica de esa nueva urbe le pedía que los indígenas fueran borrados del paisaje y a su vez descontextualizados, pero presentes en retratos que también los excluían de su territorio. Lasso abuelo aceptó, y años más tarde Lasso nieto revela la huella de una memoria mentida por gestos de ocultamiento. Takahashi Munemasa es un artista que participó en un movimiento post-tsunami en Japón. La marca Ricoh apoyó un impulso social inmediato por rescatar las fotografías que se habían dispersado y repararlas si estaban deterioradas. Las casas y las vidas se habían perdido, pero en los hallazgos del desastre había objetos y entre ellos fotos que se pusieron a disposición de las personas para que pudieran reencontrarse con ellas una vez alivianado el clima de catástrofe. Miles de fotografías fueron restauradas, cuidadas y devueltas con el proyecto Lost and Found, dirigido por Takahashi. Una vez finalizadas las restituciones, algunas quedaron pendientes, pero quedaban fragmentos de imágenes, papeles manchados, figuras derretidas o aguadas en la imagen, hongos de humedad extrema y caras irreconocibles en paisajes reconocibles a veces. Con todo eso, Takahashi Munemasa hizo una pieza. En la película Los Tachados, un nieto se pregunta por qué su abuela, que tanto atesora las imágenes de la familia que se armó, tiene tachados, borroneados y negados en imágenes a algunas personas en los retratos. La intervención reiterada en algunas de las fotografías deja claro quiénes estaban, pero no pueden ser ya vistos. El nieto pregunta, la abuela responde. Algunas ausencias están demasiado presentes, y borrar o tachar ciertas imágenes o partes renueva el relato, interrumpe el relato que podría haber sido. Oye, mira, y ahora que estamos platicando, algo que tampoco nunca te he preguntado es de Randy y mi tía Yolanda. Ay, esa pregunta, mijito. Mi abuela y yo platicamos por más de 3 horas. Aceptó contestar todas mis preguntas. Fue algo muy especial entre nosotros. Pero yo sé que ella lo hizo creyendo que estábamos solos ella y yo en el cuarto. Y por respeto a ella, he decidido no incluir esta plática en esta película. Pero pienso platicar lo que me dijo. Le pregunté por qué niega a sus hijos. Y me dijo que para ella, ellos fueron los que decidieron salirse de la familia y que ella solo respeta su decisión. Le pregunté por qué rompe sus fotos. Y me dijo que es enojo el que siente al verlos,
Enojo sobre todo por el modo en el que se quitaron la vida. En casa, cuando había miembros de la familia presente. Le pregunté si nunca sintió dolor. Y me dijo que ella había visto cómo el dolor destruyó a mi abuelo después de la muerte de Randy. Y que ella tuvo que decidir entre pensar en los hijos que le quedaban o pensar en los que se habían ido. Y quise hacer un último intento para rescatar el último retrato de la familia. El archivo de la memoria trans es un archivo actual, vivo, desmarcado de las políticas archivísticas del Estado, generoso en su posibilidad abierta a construcciones de desarchivo, de anarchivo y nuevamente archivo, en un ejercicio permanente de reafirmación de identidad e imagen, rompiendo ambas. Hasta hoy, travestis, transexuales y transgénero ven sus posibilidades y derechos humanos vulnerados, y sus imágenes se asociaron a su vez a lo negado, lo oculto, lo existente solo para la crónica roja, para el periodismo policial de un Estado que les perseguía y les persigue, o los desoye. Excluidos de sus familias de origen muchas veces, encontraron en los grupos de amistades por afinidad la familia a la que pertenecieron. En una de las primeras presentaciones del archivo, una de las chicas que compartió sus fotografías y recuerdos, al ver las imágenes compiladas, relató: a esta la conozco, esta se murió, a esta la mataron. Ese relato grabado condensa el fuerte impulso que sostiene este archivo, la creación de una memoria colectivizada y activa en presente, la posibilidad de historizar para narrar los relatos invisibilizados, tapados, desoídos, y reuniendo las fotografías dispersas, cambiar la forma en la que fueron contadas y mostradas por otros. Bueno, creo que tuvimos algunas cuestiones técnicas, pero estuvo bastante bien, ¿no? Quería presentarles uno atrás del otro estos trabajos tan diversos, incluso extrayendo partes de obras que me parecen fundamentales en este planteo de la memoria y los borramientos, y cómo los borramientos pueden ser personales, necesarios, como muchas veces el olvido puede operar como una forma no tan concreta, pero sí conceptualmente posible cuando lo necesitamos como una suerte de rescate emotivo, y como tantas veces el arte y las ciencias sociales y los compartires con otras personas habilitan caminos no solo para la construcción de obras, sino también para los trabajos personales, para el proceso personal. Por eso quise traer este compilado de trabajos sobre los cuales me encantaría que conversemos si quieren. Y bueno, esto es lo que tenía para compartirles y para que se abran las preguntas y la conversación. Así que si alguien quiere que comencemos a conversar. Recuerden que pueden abrir su micrófono, o si les da pena abrir su micrófono, pueden escribirlo en el chat y aquí leemos sus comentarios. Yo quiero agradecer la hermosa pieza ponencia que acabas de presentar, Romy. Me parece una delicia, una claridad y es una pieza. Hay que decantarla un poquito, que empiecen a salir las palabras para conversar, pero me parece que es digno de mención, que ha sido una belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Valen. Lo valoro mucho también. Viniendo de vos me importa un montón, lo considero. Gracias. Bien, la idea fue eso, ¿no? También, como tantos años, bueno, Valentina también trabaja con archivos y sabe que la cantidad de capas con las que te podés encontrar, de experiencias de vida, cuestiones de las historias
que van haciendo mella en la historia, ¿no? Y que van transformándola. O sea, teníamos una idea de una situación y cierta perspectiva, o solo dos perspectivas, y en los trabajos de memoria y cuando empiezan a aparecer los archivos, cuando empiezan a aparecer las historias paralelas, que muchas veces se ven en una mesa de trabajo cuando se trabaja en clínicas de obra, o cuando se trabaja en relación netamente con la fotografía familiar, o los álbumes familiares, o la fotografía que se llama doméstica, o incluso un montón de grabaciones, de cartas y de otros objetos que están vinculados a los álbumes, se empieza a reconfigurar la historia, y lo borrado va apareciéndose, y entonces es un trabajo vivo, en permanente construcción. Y me parece que va más allá incluso de cuestiones del boom del archivo en algún momento en las artes, o del mal de archivo de Derrida, que alguien lo acaba de nombrar en el chat también. Bueno, gracias, Valen, qué bueno que esa pequeña pieza justamente haya sido un buen muestreo de los muchos campos. Pienso en cómo llegar a las preguntas con toda la información que compartiste y con toda, como digo, el bagaje que todos sabemos que tienes, y que también el devenir de estas charlas, de este ciclo de charlas, nos ha brindado un montón de herramientas y de posturas desde donde pensar justamente como estas categorías, ¿no? Memoria, olvido, borrar, enunciar, archivo. Hoy trajiste a la mesa otras categorías más contemporáneas de el anarchivo, desarchivar, rearchivar. Entonces pienso como que, no sé, no sé cómo sería, ni siquiera sé bien cómo decirlo, pero cómo familiarizarnos con esta complejidad de categorías para el ejercicio de lectura de los archivos, para no reordenarlos, sino, no sé cómo decirlo, como saber cómo abordarlos. No estoy ni planteando bien la pregunta, pero... No, es que charlémoslo, como... es súper interesante, creo que entiendo a dónde vas. Aparecen palabras nuevas, ¿no? Pero hay que ver también cómo tenemos formateada la palabra archivo, que es un archivo. Tal cual. Va por ahí, como tratar de, viste este tema muy, muy enérgico nuestro, de nuestra condición de ser humano, de modificar las cosas, ¿no? O sea, de cambiar el lenguaje para indicar que algo que tenemos una opinión, ¿no? Y pienso que la gente que trabajamos con archivo y con historia y con lo que sea que tenga que ver con crear una impronta sobre otra cosa, este tema de justo los que trabajamos con archivo, pienso que hay una especie de voluntad, los que trabajamos hoy con archivo, ¿no? Que lo estamos cuestionando, como de voluntad de no borrar justamente, o sea, de hacer una especie de tachadura, pero dejando que está abajo, una tachadura velada, no sé cómo decirlo, como de lo que estamos hablando es de lo que está abajo, no del tachar como ejercicio, sino de lo que estamos tachando. Pienso no sé, como cambiar las categorías, tratar o sea, esto toca desde los derechos humanos hasta, sobre todo los derechos humanos, hasta, no sé, hasta temas más que tienen que ver con lo estético, tal vez. Pero pensar en cómo no olvidar lo que otros invisibilizaron. No es solamente traer a cuenta que ahora todos tengan un voto, por ejemplo, sino es no olvidar que no lo tenían antes, ¿no? Y ese ejercicio pienso que es súper contemporáneo nuestro como generación y muy importante en el tema del trabajo en archivo. Por eso pienso que son esos términos nuevos para mí, ¿no? Anarchivo o desarchivar. Pienso que hablan de todo esto de una forma más clara que yo.
seguro. Sí, no, bueno, a mí también me pasa que me voy perdiendo en como mi propio pensamiento, y para mí eso es interesante, porque si hay algo interesante es escucharnos pensar, ¿no? Entonces, lo que hay es una construcción de esa memoria que no fue construida como tal. Entonces, el archivo responde a ese nuevo relato. No sé si es nuevo, ordenado, es como el orden de un relato, ¿no? Por ejemplo, en el caso del archivo de la memoria trans, es un trabajo que no para, porque no es simplemente juntar las fotos de tal con las fotos de tal con las fotos de tal, que estaba ordenado en algún lugar, entonces vos, tus fotos familiares, las juntaste con mis fotos familiares, no. Hay un montón de otras cuestiones que también lo van atravesando, como que tal vez esas imágenes estaban muy dispersas, o algunas imágenes responden a la familia de origen de alguien, y otras responden al recorrido de vida, y otras responden a su, no sé, a su, qué sé yo, a sus espectáculos, y lo tiene guardado otra persona. Entonces, reunir todo ese material también es empezar a ver en eso las otras historias que hay, las historias que no se contaron, y como al acumular todo eso, armás este nuevo como frente de observación, esa construcción de la historia desde el presente. ¿Querés decir algo más? Porque acá Carlos preguntó algo, y por ahí podemos meterlo en la misma conversación. Sí. Carlos, uno de los Carlos que hay, dice: muchas gracias por tus palabras. Bueno, Derrida dice en Mal de Archivo, que toda acción de guardar esconde una pulsión de muerte, de destrucción. Quien salvaguarda, salvaguarda para destruirlo después. ¿Crees que hay algo de ello en estos archivos, en estas memorias que presentás? Intuitivamente me sale responderte que no. Me sale que no, me sale que quien guardó algo que esconde una pulsión de muerte y de destrucción, y que salvaguarda para destruirlo después, me parece que hay un montón de archivos y hay un montón de fotografía que está guardada en algún lugar, y que justamente está encontrando el momento justo de salir para contar que ha vencido, pero no es justamente para destruir, o sea, tal vez ya destruyó. No sé si me fui muy por la tangente, ¿no? Como digo, debe haber un montón, hablando de archivo, desarchivo, anarchivo, debe haber un montón de fotografías de torturas, por ejemplo, que fueron hechas, y fueron hechas justamente para salvaguardar esa pulsión de muerte, por decirlo de algún modo. O sea, yo sé que existen esos archivos, lo sé en algún lugar de mí. Acaba de salir un libro que se llama La Quinta Copia, de Víctor Basterra, por Asunción Editora, esa editora. Y bueno, justamente son archivos que fueron rescatados, guardados, hechos a propósito, una copia aparte de archivos fotográficos que estarán archivados por llamarlo de algún modo, el enemigo. Digamos, el archivo del enemigo existe, hay que ver cómo está ordenado, qué momento está esperando para salir, o justamente para ser destruido. ¿Vos querías decir algo sobre esto, Valen? Porque para mí la respuesta a esta pregunta es no, digamos, pero claro, sí. Claro, yo también. Pero de hecho, no, yo ahí no tengo la misma lectura de esa pulsión de muerte de Derrida, de esa pulsión, de ese o sea, me fui a la génesis de la pregunta. No, yo no tengo esa lectura, no entendí eso, no entendí que la pulsión de archivar tiene que ver, o esa pulsión de muerte, sea la que hace que se ordene de esa forma o que se cree el archivo. Entendí lo contrario, o sea, que me voy ya a buscar el libro, a releerlo, porque entendí justo lo contrario, como que esa pulsión de muerte es la que se va negando en tanto se van poniendo categorías y se va creando el archivo, como si fuese, cuando uno responde a la pulsión de algo, lo va tratando de negar, ¿me explico? O sea, va quedando sublimada o omitida o negada esa pulsión, si no estaría, ¿me explico? No sé, Carlos, si es digno de discusión eso o no. Y si se entiende la pregunta como le hiciste, también opino lo mismo. No diría que no existe.
cualquiera. No, pero Soy está muy muy bien. enrollada, No. Es que está bueno lo que planteas, porque es tal cual, como más allá, o sea, respondiendo a la pregunta de Carlos, que está borrado, Qué provocador. mi respuesta es no, mi respuesta es no. Así que eso. Y sobre los anarchivos y los desarchivos y todo lo demás, la palabra desarchivo incluso tiene como diferentes connotaciones. Acá Carlos dice algo. Gracias a las dos por su respuesta. No puedo poner mi micrófono porque estoy en un ambiente ruidoso. Ok. Okay. Pero sí, también está actuando una pulsión de vida. Sí, tal cual. Me gustó destacar en esto de ponerme a reflexionar y como a pensar en voz alta y luego escribir, esto de, no sé si es la memoria la que borra o no, son las personas las que deciden hacer un borramiento que veremos cuánto dura, tal vez no dura como tal, pero sí dura en una imagen, pero las imágenes no son solamente la posibilidad fotográfica de un retrato de un retrato, sino que también son las imágenes que nos quedan en nuestra percepción y en nuestro tomar una idea, no solo un recuerdo, una vivencia particular. Me parece muy interesante pensar que si la memoria no borra, como me dijo este profesor de yoga, y podemos hacer consciente ese no borramiento y ese sumar nuevas imágenes a algo que nos estimulaba mal. Por ejemplo, no sé, en el mar, una vez estuve a punto de ahogarme. ¿Qué pasa si yo empiezo a ir al mar muy seguido, sin torturarme claramente está, a tener otras experiencias, a oler el amanecer, a observar, me empiezo a llenar de otras imágenes que van componiendo una memoria total, en donde no es que va a borrarse la experiencia traumática, pero probablemente haya algo de que ya no sea el mar lo que asocio al peligro, sino que también lo asocio a un atardecer hermoso o a una mañana soleada o a un estado de tranquilidad. Y me gusta esa posibilidad de la memoria. Me parece que la puedo ayudar a la memoria a construir. Y también considero que el olvido, no necesariamente la negación, el borramiento, sino el olvido, o sea, es un alivio, es la posibilidad no de dejar atrás o de no poner en presente o de no considerar o de que no tenga su derecho político, social, humano, lo que sea, sino les recomiendo fuertemente la lectura de un libro que se llama El arte queer del fracaso, de Jack Halberstam. Los ejemplos que toma son interesantísimos, porque habla del fracaso, pero del fracaso como la posibilidad del no éxito tradicional impuesto, y toma como ejemplos todo lo no solemne. Por ejemplo, dibujitos animados como, no sé, Buscando a Nemo. Y cómo toma como ejemplo el olvido de Dory, esa chica pececito que olvida, que pierde la memoria inmediata, y en verdad eso lo termina vinculando con la posibilidad del olvido como eso que nos permite justamente sostener cierta pulsión de vida, no en negación, pero sí dejando de lado todo aquello que puede nublar mi posibilidad de continuidad. Tal vez nos estamos yendo a temas más filosóficos y mucho más amplios, pero me parece que si podemos justamente colaborar con nuestra memoria y con la memoria social, también podemos colaborar con ciertos olvidos que a veces son precisos y necesarios, ¿no? Polémico lo que acabo de decir, pero interprétenlo desde el lugar, pero desde el lugar en donde no necesariamente es un borramiento o una... Repensemos la palabra olvido, repensemos la palabra archivo, repensemos la palabra borramiento, y es esto, ¿no? ¿Quién borró? ¿Y para qué borró? ¿Es un borramiento desordenar un orden, un archivo específico con un orden? ¿Es preciso tal vez? Entonces en eso del olvido tal vez recordar, o sea, tener muy en cuenta
que alguna vez las fotografías de travestis, transexuales y transgénero en los medios masivos estaba asociado a la Crónica Roja o a la parte de policiales a partir de las persecuciones que había, que empiecen a verse sus otros archivos, sus otras fotografías, sus otros momentos, comienza a construir una nueva memoria en donde ese no borramiento, esa superexposición en un solo lugar, generó una imagen, demonizó una forma, acotó las posibilidades de vida, dejó como la imagen asociada a un tipo de vida en particular, olvidándose justamente de la vida. Y borraron la posibilidad de ser vistas de otro modo hasta que reaparece esto y lo construye, lo constituye, con sus propias voces, ya no siendo contadas por otros. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o conversar sobre el tema con nosotros? A mí ahorita toda esta conversación me hizo pensar mucho en un caso que veo mucho como en mis talleres de retrato, de un biólogo, ahorita no recuerdo el nombre, un biólogo que trató de demostrar que la raza negra era una raza inferior. Entonces, esto lo hizo con esclavos de las plantaciones en Estados Unidos, y él y un fotógrafo retrataron, hicieron unos retratos de los esclavos, eran creo que daguerrotipos, y justo eso, su punto era demostrar que la raza negra era una raza inferior, y todos esos retratos se quedaron archivados. Y creo que en los 70s redescubren este archivo, y lo que sucede es que estos retratos, lo primero que empiezan a hablar, o sea, lo primero que empiezan a develar es las condiciones infrahumanas en las que tenían a los esclavos, ¿no? O sea, entonces es un caso importante, o sea, es como un caso que a mí me parece fascinante, porque aunque la intención del retrato era otra, tanto de quien lo comisionó como del fotógrafo, es todo esto que después de abrir el archivo, lo que se le desborda la imagen es lo que empieza a hablar, ¿no? Como todo aquello que no estaba en la intención, pero que deja que el otro que abre un archivo pueda ver y pueda reinterpretar y pueda tener como distintas lecturas esa imagen. Ahorita todo eso justo como que me recordó mucho ese caso, que me parece increíble. Sí, bueno, de hecho en la reflexión del principio, que después voy a poner a disposición para que lo lean si quieren, pero hablo de esto, ¿no? Como de los archivos para ser leídos, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando, o sea, esa persona que lo hizo y los que se lo pidieron tuvieron 1, 2, 3, 4 intenciones? Ahora eso revisitado, releído, empieza a mostrar un montón de otras cosas que en ese momento no eran evidentes para quien lo capturó, para quien lo registró, para quien tuvo una búsqueda en particular. Pasa incluso con trabajos fotográficos que fueron hechos con una intención hace, no sé, 80 años, y hoy los vemos, los vemos con todo lo que pasó en este tiempo, los vemos con una mirada política, una mirada con mucha más información justamente sobre el visualizar, con muchas más herramientas para poder leer una imagen. Creo que Carlos volvió a escribir algo. Que Derrida lo dice por los archivos hegemónicos, repensar los archivos que han sido silenciados. Bueno, en el caso de este archivo que estás contando, bueno, hay un archivo que es súper interesante, que es el de Salpetier, que fue un centro de salud mental, y los registros fotográficos tenían una finalidad, luego los archivos que se iban armando con eso tenían otra finalidad,
luego el material se dispersó, luego se hizo un compilado, y eso termina siendo parte más del universo del fotolibro y de la fotografía que de la salud mental, ¿no? Cuando en un inicio se hizo para algo. También puede ser leído desde otro lugar, también puede tener un montón de otras connotaciones, pero hoy el ICBN que registra el libro lo pone en el universo de los libros de fotografía, ¿no? Y fue en algún momento fotografía médica para estudiar de maneras muy crueles también. Y además es un archivo justamente revisitado una y otra vez para los trabajos vinculados como al collage, a la ficción, a la apropiación de materiales que en algunos casos no tienen, que son copyleft. Y me parece que ahí también estamos hablando de posibilidades de, tal vez, de desborrar. ¿Existe el desborramiento? ¿Se puede reemplazar por otra cosa? Una de las primeras imágenes que me vino cuando las chicas me invitaron a participar fue, bueno, una siempre tiene este tipo de cosas en algún lugar, ¿no? Y si no las tiene, las vio o alguien le contó, pero hay que ver cuánta fuerza tiene esto, ¿no? Aunque trabajo en archivos un montón, y vinculada a los archivos y a las historias y demás, cuando las chicas me hablaron del Ampersand, pensé inmediatamente en algo que no pude encontrar para mostrarles, pero que son fotos que me sacaba, que copiaba en papel, con un novio que tuve, y que luego cuando corté con ese novio, aunque me sigo llevando bien con él, yo necesitaba sacarlo de mi vida, entonces lo recorté. Entonces estoy en la foto yo abrazada, contenida, pero por la nada. Y en verdad jamás lo borré de mi vida, esa persona no dejó de estar, pero yo pude como reubicarme y tener una nueva imagen de mí, sola pero contenida, y quitando del panorama a alguien que en ese momento yo necesitaba en imágenes tener otra narrativa. Entonces es interesante como esto de borrar y desborrar, incluir y excluir en una imagen nos puede dar una nueva idea de una experiencia. Desde el lado más sencillo lo estoy diciendo, ¿no? Porque de todos los trabajos que vimos un montón de obras y de búsquedas que, bueno, tienen una carga muy fuerte atrás y no corren solo para una persona y sus decisiones con un material, ¿no? Sino que también tienen un impacto muy fuerte y una posibilidad muy, muy grande de compartir ese gesto públicamente, colectivamente, con grupos específicos, en esto de los memory work y de los actos de reparación. Y lo dejo en memory work no por dejarlo en inglés, sino porque el trabajo de memoria es uno, pero lo que llaman memory work en relación al arte es como otra cosa, ¿no? No es solo el trabajo de memoria, sino la construcción a partir de elementos vinculados a la memoria. Bueno, eso es lo que tengo para contarles, para convidarles, y les voy a pasar un listado luego a las chicas de todas las obras que vimos para que los tengan disponibles. Pero empezamos viendo Seaside de Manuel Negre, después vimos un pedacito de El silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedi, luego Apareciendo de Gabriel Orge, una de las intervenciones, y luego vimos Back to the Future de Irina Werning, Ausencias de Gustavo Germano, si me recuerdan alguna, puede ser Lazo. François Lazo, La huella invertida, Rosángela Renaud, Inmemorial, Lucila Quieto. Lucila Quieto, Arqueología de la ausencia, de Takahashi Munemasa, Lost and Found, que es el proyecto este que se hizo de Roberto Duarte, Los Tachados, y bueno, algunas imágenes del archivo de la memoria trans. Bueno, nos quedamos con estas preguntas sobre desmemoria, olvido, desarchivo, anarchivo, y si la memoria borra o no borra. Les agradezco mucho la invitación y gracias sobre todo a Valentina, que colaboró tanto en este intercambio, en esta conversación. Gracias, Romy.
Pues si si tienen alguna otra pregunta, comentario que hacer, ahora es cuando. Y si no, pues oficialmente se cierra el primer ciclo de The On-Person Talks. Estamos muy, muy felices y nos encanta haber cerrado con broche de oro, Romina. Me da risa cuando dicen eso. Gracias a todos y a todas, a todes por formar parte de esto y pues nada, estamos muy felices, de verdad. Sí, Romina, de verdad muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron durante las 13 conferencias, que de verdad creo que tuvimos conferencistas increíbles, fue mucho trabajo de parte de todos, entonces la verdad estamos súper orgullosas y agradecidas con todo este trabajo. Eventualmente haremos públicos los videos, pero nos vamos a esperar un rato todavía. Y bueno, está el proyecto de hacer el libro, que pues ahí les iremos avisando. Karina levantó la mano. Sí, una disculpa. Romina, muchas gracias por la plática. Ahorita que estaban comentando del desarchivo, a lo mejor me lo perdí, pero ¿a qué se le dice cuando es un desarchivo? ¿Como a esta intervención sobre la imagen o cómo? Bueno, es bastante, sería como bastante largo de explicar qué es el desarchivo, por eso yo comentaba que en realidad desarchivar algo es quitarlo de un lugar donde alguna vez estuvo archivado, y tal vez ese tipo de archivación fue una archivación que se puede dislocar, ¿no? Hay un montón de nociones vinculadas al desarchivo, particularmente la que yo nombré o enuncié, está relacionada justamente a tratar de encontrar en archivos existentes hegemónicos tradicionales una manera de hacer un corrimiento para la posibilidad de otra lectura. Entonces tal vez, no sé, una foto del archivo de la memoria trans era parte de fotografías encontradas a partir de un caso, no sé, ¿cómo ponerlo? Eran fotografías vinculadas a un caso en particular policial, y si esas fotografías se salen de ese archivo, las sacan de ese archivo en donde alguna vez se la acumuló y donde se la puso y donde se la puso es correrla de ese lugar y abrirla a un lugar nuevo. Estoy poniendo un ejemplo bastante caprichoso, pero es como si te dijera, tus fotos de álbum familiar, ¿no? Tus fotos familiares, y en tus fotos familiares hay 5 fotografías o 20 fotografías en donde vos te vestiste de manera particular y actuabas. Bueno, si ese es un desarchivo, sería quitarlo de ese archivo familiar e incorporarlo a tu nuevo archivo como actriz, por decirlo de algún modo. Esa es una forma sencilla de desarchivo. Se desarchiva de un lugar y se arma un nuevo archivo caprichoso, vinculado a mis propias decisiones, a mi autoridad y soberanía personal. Lo desarchivo, pero no solo por quitarlo de ese archivo general, sino por incluirlo en un nuevo archivo que me cuenta como quiero ser contada. Más o menos. Sí, y aquí es donde entra como la apropiación de ese archivo, o sea, como este término que también como que no sé mucho. Mira, también considero que es un tema bastante amplio, pero hace unos días escuché una conversación muy interesante en relación a la apropiación, y no necesariamente se podría considerar que ese acto es de apropiación, sino justamente de dislocación, de corrimiento. Porque apropiarse de algo, volverlo propio, cuando tal vez, en este caso de este archivo inventado tuyo que me acabo de imaginar, de vos en tus actuaciones, ese corrimiento no es necesariamente una apropiación porque ya te apropió, o quizás nunca te sean propias porque vos no las tomaste esos retratos. Entonces digo, la palabra apropiación también es una palabra que cada día genera más preguntas. Si me lo apropio, ¿se vuelve mío? ¿Le cambio el discurso? O quizás es una nueva acepción que tengo, una nueva visión que puedo tener de un material en particular.
probablemente haya personas que puedan responderte de todas estas cosas muchísimo mejor que yo en términos conceptuales y más correctos. Estas son como mis visiones de lo que yo comprendo como la posibilidad del desarchivo en el arte y en general, ¿no? Como sacándolo de esos lugares hegemónicos que el archivo tiene, ¿no? De cómo es archivado algo por los diferentes poderes. El poder estatal, el poder familiar, el poder patriarcal. Entonces, correr las cosas del lugar, ponerlas en otro sitio, quizás no sea necesariamente una apropiación, sino una revisión de todo ese material, una reutilización quizá, un reciclado. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Pues bueno. Gracias. Damos por finalizado este ciclo. Y esperen Buenísimo. el Muchas gracias por segundo. todo. ¡Qué bueno! Esperen el segundo, vamos a hacer un segundo ciclo. Les mandamos Buenísimo. mucho amor a todos. Gracias. Abrazos. Hasta pronto. Chau, Bye. chau. Chao. Besos, Vero, Vero. Besos, Vero. Una amiga. Bueno. Chau, chau. Bye.